Este es el tercer video que dedicamos a la apreciación de cine, algunos elementos preliminares de apreciación. En este caso, el tema fundamental es el asunto de la significación, lo cual nos conduce a una primera noción que es la de los signos. He de decir que este video requiere un esfuerzo, una tarea de abstracción mayor que los videos precedentes, ¿verdad? Procuraremos en el curso tratar de dar ejemplos, darle contenido a estas nociones, como les digo, abstractas, pero igual requeriremos un esfuerzo en este sentido. Los signos. Un signo, más allá de la escuela, vamos pensando, un signo es algo que sustituye. Digamos, es una entidad lingüística que sustituye. El signo casa, la palabra, escrita o escuchada, no es realmente una casa. Es un sonido, es un conjunto de letras que dentro de una construcción cultural, lingüística, que es el español, significa, y cada uno de nosotros imaginará una distinta casa, pero todos entenderemos casa. Entonces, la palabra sustituye, escrita o dicha, sustituye algo material, pero no es lo mismo que esa entidad material. Ok, según algo que se llama, bueno, una escuela de pensamiento, que es la semiótica, bueno, la semiótica es una disciplina, digamos, pero dentro de las diferentes maneras de entender la semiótica está la semiótica estructuralista. Todo signo se compone de dos componentes, perdón la redundancia, ¿verdad? Se compone de dos elementos, significado y significante. Son como dos caras de una misma moneda, una no puede estar sin la otra, es decir, no puede ser que un signo tenga significado pero no tenga significante o viceversa, no. Todo signo tiene significado y significante. ¿Y qué es cada uno de estos elementos? El significado es la referencia, es el contenido. Es decir, la palabra casa tiene por contenido, nos conduce a la imagen mental, o sea, nos da la imagen de una casa. Claro, yo digo, a mí me dicen casa y yo pienso en mi casa probablemente, o pienso en la casita de la pradera, o pienso en un dibujo de una casa, pero probablemente la estudiante Sara pensará en su propia casa, o en la casa de la abuela, en otra casa. Pero los dos entenderemos casa. No hay exactamente una casa única, pero está la palabra casa y los dos la entenderemos. El significado es entonces el contenido, la referencia, y está dentro de un sistema que es el de la denotación. El sistema de denotación se refiere a lo que algo dice, digamos que explícitamente. El signo también tiene un significante. El significante es la forma o la impresión física a través de la cual se transmite este significado. Me explico. La palabra casa, su impresión física es el sonido casa. Un sonido que yo entiendo porque entiendo español. Pero ¿qué pasa cuando alguien no entiende español? Escucha el sonido casa, pero ese sonido no es significante y por tanto no nos conduce a un significado y por tanto no es signo. Si alguien que hable mandarín escucha la palabra casa, eso no es signo, no va a captar el significante casa que le va a conducir al significado casa, que es todo un signo. Esto es a nivel lingüístico. Cuando digo lingüístico, digamos como más bien como verbal, escrito. ¿Qué pasa en el cine? En el cine, como creo que ya les mencioné en algún otro video, en el cine trabajamos con un tipo específico, bueno, además de la palabra, los personajes, que sí es signo lingüístico o verbal, ¿verdad? Donde los personajes hablan, pero en el cine además las imágenes son lo que se llama un signo icónico. ¿Qué es un signo icónico? Es un signo que semeja estructuralmente a eso que sustituye. Por ejemplo, digamos, aquí tenemos una imagen de esta actriz, que creo que se llama el personaje
no me acuerdo el nombre del personaje, la mujer protagonista de Vértigo, perdón. Bueno, pero bueno, la actriz Kim Novak. Pero en esta película, Vértigo, que es una película de las más importantes de la historia, como casi todas las que les presento por acá, ¿verdad? La verdad. eh, esa imagen que tenemos ahí no es ella. Ella está muerta. Así se veía ella en el año 59, 58, perdón. E incluso cuando la gente la vio, la película en 58, esa no era ella. Era una captación fotográfica puesta en movimiento de ella, la actriz, etcétera, ¿verdad? Ok, el signo icónico. Ahí donde está el significado del significante. El significante es, por supuesto, la imagen de ella, pero ojo que no es la imagen de ella cualquiera, es la imagen de ella con una ropa determinada, con unos colores determinados, que nos refiere inmediatamente a el personaje, que nos refiere inmediatamente a la actriz. Ese sería el significado, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa en el arte? En una comunicación no artística, el significante, digamos que se borra. O sea, el significante tiene por única función transmitir un significado. Entonces de pronto yo digo la palabra casa, o digo la palabra apartamento, o digo la palabra hogar, digo la palabra residencia. Y en una comunicación no artística son simplemente sinónimos que están transmitiendo el mismo significado. Sin embargo, en una comunicación que se suponga artística, el significante adquiere a su vez un significado. Me explico. Si cualquiera de ustedes, yo les digo, vengan a mi casa, o vengan a mi residencia, o vengan a mi hogar, probablemente ustedes sentirán que cada invitación entraña diferentes sentidos, a pesar de que en realidad, en cuestión de sinónimos, es lo mismo. No es lo mismo decir hogar que decir casa. Yo tengo un hogar con mi pareja, yo tengo una casa con mi pareja, yo tengo una casa con mi pareja, está diciendo simplemente que compartimos el pago de la compra. Yo tengo un hogar con mi pareja, estoy diciendo que compartimos más allá que solamente el inmueble. Entonces, en una comunicación artística, el significante, es decir, la palabra que utilizo, la impresión física que utilizo, el modo, el que yo puedo decir una cuestión rápido o susurrado, lento, ese tipo de variaciones en el significante también tienen significado. No solo supone que el significante cobra significado, sino que desautomatiza el acto de comunicación. ¿Qué quiero decir con desautomatiza? Es que una comunicación convencional, digamos que no artística, uno capta inmediatamente el significado, el sentido que me están transmitiendo. En una comunicación artística, los ligeros matices en el color, en la entonación, en el gesto, desautomatizan la captación. Yo ya no puedo inmediatamente entender. El signo me pide ser pensado. Y aquí yo estoy como jugando un poco con una frase famosa de un filósofo Paul Ricoeur que decía, el signo da que pensar. Bueno, de hecho él decía el símbolo da que pensar, pero bueno, creo que también vale para esto. Entonces, por ejemplo, en Vértigo, esa sombra que se ve ahí, esa penumbra que está por ahí, incluso el peinado, se ha hablado mucho del peinado del personaje de Vértigo, el personaje femenino, y cómo está el cabello enrollado de una manera una idea de espiral, que tiene que ver también como la cuestión como hipnótica del relato. Digamos, ahí se ha dicho mucho sobre Vértigo, es una de las películas más estudiadas de la historia. Ok, todos esos sentidos que les estoy mencionando emergen de significantes, no de significados explícitos. Es decir, los significantes se convierten en significados. Ahora sí, hay un tipo de signo particular que es el símbolo. El símbolo es una especie como es un signo con
un doble significado, que refiere a un doble significado. Me explico. Una cruz. Una cruz, uno ve una cruz, es el signo de cruz, pero ese signo además es símbolo porque refiere, por ejemplo, dentro de una construcción cultural es la historia cristiana. O cuestiones un poco más, no, semejante, digamos, pero un signo más icónico. Una paloma. Uno ve una paloma blanca y dentro de nuestro sistema cultural, bueno, vemos la película, aparece una paloma blanca y dentro de nuestro sistema cultural del espectador, este signo de la paloma es además signo de libertad, pureza, el Espíritu Santo, paz. Entonces, el símbolo es un tipo de signo que dentro de un sistema cultural nos refiere a ciertas cosas más allá de simplemente el significado inmediato o explícito de esto que nos está transmitiendo el significante. Ahora bien, los símbolos funcionan dentro de sistemas de sentido. Entonces, por ejemplo, digamos, la idea de la cruz, o la imagen de la cruz o la imagen de una paloma, se transforma en símbolo entre un sistema cultural que refiere a ciertos sentidos o que atribuye ciertos sentidos a esa cruz o a esta paloma. Los espectadores y los productores de la película reconocen este sistema cultural y lo asocian e inscriben dentro del sistema cultural y de sentido el símbolo. Pero dentro de la película también pueden haber otras mallas, otros sistemas de sentido que no necesariamente coinciden con los de la cultura del espectador. Me explico. Uno es un espectador, reconoce que una paloma es referente a pureza, es referente a paz, es referente a libertad, pero dentro de la película en algún momento se hace referencia a que la paloma es mala suerte, por ejemplo. Entonces, dentro del sistema de sentido que la película está desarrollando, esa paloma responde o simboliza una cosa distinta a la que simbolizaría dentro del sistema cultural de nosotros como espectadores, por ejemplo. Entonces, hay que estar reconociendo cómo los signos se inscriben dentro de ciertas cadenas de sentido y cómo estas cadenas de sentido operan o se transforman en símbolo. Es importante que el símbolo es un signo que no necesariamente tiene que ver con las cualidades del objeto propiamente. Cuando digo cualidades del objeto propiamente es, tenemos un signo icónico que es una paloma, pero cuando hablamos de símbolos estamos hablando de cualidades que están más allá de ser una paloma. Paz. Tenemos de pronto una sombra que cuando se refleja en el suelo parece como una cruz y de pronto el objeto sombra, el objeto que está ahí resulta que es simplemente una ventana, ¿verdad? Pero ya nos simboliza una cruz. Entonces, claro, el signo se aleja todavía más, o sea, es un significado que se aleja todavía más de su base material. Como les dije al inicio de esta presentación, esto es bastante abstracto, pero tenemos que ir tomando en cuenta de cómo funcionan las películas. Finalmente, respecto al símbolo, algo que quiero que tomemos en cuenta, que es importante, es que los símbolos operan para el espectador, pero también pueden operar para el personaje. Es decir, un personaje puede estar consciente que X gesto, que X objeto simboliza algo. Qué sé yo, de pronto un personaje le entrega a otro un libro y como un regalo, y vemos durante la película que este personaje, bueno, se muere el amigo y este personaje no quiere abandonar el libro. ¿Por qué él no lo quiere abandonar? Porque él está consciente, y el espectador también está consciente, él está consciente que ese libro simboliza el recuerdo del amigo fallecido. Entonces, como les digo, los símbolos pueden ser, bueno, son signos en una cadena, una malla de sentido, pero de la cual puede estar consciente el personaje. Ahora bien, siguiendo con la cuestión de los significados, ya fuera de lo que sería el esquema de la semiótica, David Burwell, un importante teórico del cine norteamericano,
nos menciona dice que una película tiene 4 significados. Eh, por cierto, en la imagen anterior yo les recomendaba la película Blow Up, que es una película británica de un director italiano, Michelangelo Antonioni. Tremenda película para hablar justamente de la ambigüedad del sentido. Y aquí les recomiendo una trilogía, es decir, un grupo de 3 películas, que es la trilogía de Apu, sobre un niño, adolescente, joven, escritor. Es una película que lanzó a Occidente, nos le reveló de Occidente una de las cinematografías más importantes del mundo, que es la de la India. Les queda ahí la recomendación. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los significados de Borwell? Él dice que toda película tiene un significado referencial, un explícito, un implícito y un sintomático. Todo esto refiere también, digamos, al contenido de la película. Está bien. Vamos a hablar mucho más de eso cuando hablemos de visión de mundo. Eh, ¿Qué es el significado referencial? El significado referencial es lo que ocurre en la película. Es como quien dice la reseña, la sinopsis. Ustedes ven la película y entienden, igual que yo, la misma historia. Es el significado referencial. Ok, Batman hizo esto y lo otro. Ahora bien, el significado explícito es el, simplificando, el mensaje de la película. Es decir, el significado que el espectador, con solo ver la película, reconoce. Y ojo que lo reconoce aunque ningún personaje lo diga. Es decir, por ejemplo, en la última, digo yo, en el año, esto lo estoy grabando en 2022, en la película Batman del año 2022, hay un reconocimiento por parte de Batman respecto a cómo ha concebido mal la lucha contra los criminales al presentarse como venganza. Ok, eso no lo dice el significado referencial, eso no lo dicen los personajes, pero uno como espectador lo capta muy, muy fácilmente. Ese es el significado explícito. Ahora bien, también la película tiene un significado implícito. El significado implícito no es evidente, no es un mensaje, es algo que está en la película a través de pistas y símbolos y que requiere una labor de interpretación. Entonces uno va reconociendo, ok, también mensajes tal vez, pero no son mensajes que son claros a cualquier espectador ni en cualquier visionado. Requieren que uno vaya, como les dije yo, cuando uno interpreta, uno ilumina ciertas zonas oscuras. Eso exige el significado implícito. Ahora bien, la película tiene también un significado sintomático. Este significado sintomático no tiene necesariamente que ver con lo que quiera producir, con lo que querían los productores. Es decir, el significado referencial, el explícito e incluso elementos del implícito probablemente son parte de lo que buscan los que hacen una película, el director, el productor, el guionista, los intérpretes. El sintomático no necesariamente. El sintomático lo que significa es que, o lo que refiere es que toda película de alguna manera nos habla o significa, indica cosas respecto al momento en que fue producida. El caso famoso es, bueno, el caso famoso no, un estudio famoso es de Caligari a Hitler. De Caligari a Hitler es un libro que salió creo que en el año 50, 49 en Estados Unidos, pero que recogía las reflexiones de un crítico de cine Siegfried Kracauer, en los años 20 y 30 en Alemania. De Caligari a Hitler lo que él plantea es esto. Eh, Él presenta cómo en las películas de los años 20 alemanas se reconocía un bueno, un gusto, una estética oscura, personajes un poco trastornados, y ojo que no eran solamente los personajes, también era como la cuestión gráfica, visual, la fotografía, la escenografía, etc. Y una cierta como rendición a una figura autoritaria que llegara a resolver las cosas. Lo que señalaba Krakauer era que en las películas de los años 20 alemanas, en las películas que se producían en Alemania y que eran consumidas por los alemanes, era evidente, eran sintomáticas de el deseo
de una figura autoritaria fuerte que llega a resolver unas circunstancias oscuras. Ese líder fue Hitler a partir del año 33. Por eso es de Caligari a Hitler. Caligari es el nombre de una película del año 22, me parece, el gabinete del doctor Caligari, y el 33 llega Hitler. Ok, las películas eran síntomas de una cierta circunstancia social. Igual, un ejemplo que yo menciono desde unos años para acá en clase. Ustedes han visto cómo una cantidad importante de películas de los últimos 15, 20 años incluyen viajes en el tiempo, pero generalmente incluyen viajes en el tiempo para resolver lo que se hizo mal. Harry Potter, X-Men, Avengers, algo salió mal, a veces con responsabilidad de los personajes. Hay un dispositivo que permite viajar al pasado para rehacer lo que se hizo mal. Ok, para mí eso es sintomático porque en el siglo XX, cuando los personajes viajaban en el tiempo, no era para deshacer lo que se hicieron mal. En la película de 1960, The Time Machine, la gente viaja en el tiempo, pero viaja al futuro para ver qué va a ocurrir. Ah, pero no. Últimamente viajamos al pasado, pero los personajes, no nosotros, viajan al pasado para resolver las cagadas, perdón la palabra, las cagadas. Y yo digo, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué síntoma? Yo me lo he cuestionado. Y una respuesta, tal vez equivocada, pero una respuesta es calentamiento global, el deterioro del ambiente, el deterioro de la descomposición social, digamos, como que hay una serie de errores del ser humano que estas películas son síntomas porque nos brinda el consuelo de poder deshacer lo que ya no puede deshacerse, ¿verdad? Como es el deterioro del planeta. Bueno, es una hipótesis nada más, que puede ser discutida, que es espacio de interpretación, pero bueno, las películas pueden ser síntomas o poseen un significado sintomático respecto a lo que ocurre. Y significado explícito, implícito y sintomático tienen que ver también con una visión de mundo. Vamos a hablar más de visión de mundo en siguientes clases, pero lo importante aquí es saber distinguir que cuando vemos una película hay dos visiones de mundo en juego, la del espectador y la de la película, o al revés, la película representa una cierta manera de entender el mundo, pero uno como espectador también tiene una cierta manera de entender el mundo. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a captar estos significados, esta visión de mundo? Yo les recomiendo que le pongan mucha atención a los primeros minutos de toda película. Los primeros minutos de la película nos presentan las reglas del juego y nos presentan también, de alguna manera, el cómo nos van a transmitir estos significados. Cómo se expresan estos, o sea, cómo nos llegan estos signos. Entonces nos presenta el conflicto, pero nos presenta también la estética, la cuestión oscura, la cuestión brillante, el tono, el modo de los personajes. Y por supuesto después hay que reconocer cómo evolucionan, pero sobre todo recomiendo pongan atención a los primeros minutos. Y aquí les menciono una película que es magnífica, tal vez la mejor película, bueno, mi película favorita sobre gángsters, incluso por encima del Padrino, que es Érase una vez en América, de Sergio Leone. Con la cual, bueno, sale un actor que también sale en El Padrino 2, que es Robert De Niro. En fin, bueno, esta es ya la tercera presentación sobre elementos de presión de cine. Más adelante nos veremos con algún otro importante tema, bueno, importante dentro de este curso.